que nos puedas comentar o nos puedas dar tu punto de vista respecto de la próxima sesión que se dará el día jueves en Congreso del Estado, donde a 9 magistrados les va a votar y o a ratificar. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo lo ven los abogados? Este tema tan importante y trascendente para pues todo el gremio de abogados, pues de ellos dependen muchas cosas y el trabajo también de ustedes. Claro, mira, hay un tema, este tema es de gran calado, es de un contexto de unas dimensiones proporcionales sumamente importantes para el Estado de San Luis Potosí, y es necesario que hoy en día en el Congreso del Estado ese contexto democratizante, ese contexto basado en el desarrollo de la justicia, de la administración, de su impartición de justicia, se encuentre sustentado en temas de gran importancia, en donde veamos aspectos como la rentabilidad, y me refiero a una rentabilidad no únicamente en cuestiones de carácter privado o iniciativa privada. También el Estado debe de valorar y entender y comprender que la rentabilidad también debe de ir hacia el interior de los poderes públicos, basados en el hecho de que ese recurso o esa circunstancia de los recursos públicos es a través del pago de impuestos por parte de cada uno de los potosinos. Ante ese ejercicio, yo he estado buscando los sustentos y los fundamentos que se hagan atingentes, suficientes y necesarios para poder estudiar y analizar esa viabilidad por parte del desempeño de los magistrados. En la página de transparencia del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí no viene esa información que se solicita y no está dentro de los marcos de transparencia. Entonces, a lo cual, afortunadamente, con la gran cantidad de amigos y también de conocidos que hay al interior del Poder Judicial del Estado, en donde hemos tocado puertas, de lo cual me han pedido que de una manera muy objetiva guarde su anonimato, pero dentro de los trabajadores del Poder Judicial del Estado, a viva voz y de una manera muy expresa, voy a transmitir un consenso o una compilación de los diferentes puntos que he ido yo conociendo de manera personal y buscando el tener una sensibilidad. Primera, las salas en su contexto por parte de los trabajadores que ahí laboran se han dado cuenta que del 100% de las resoluciones que han emitido las diferentes salas, y me refiero a toda y cada una de las salas que conforman el Poder Judicial del Estado, en el ámbito federal, cuando son recurridas a través de los amparos directos, el 9º circuito del Poder Judicial de la Federación ha llegado a plantear situaciones tan graves como el hecho de que han revocado de una manera sistemática más del 60% de las resoluciones que han emitido los señores magistrados, y los factores principales de esa dimisión o esa revocación de esas resoluciones de un cuerpo colegiado que han sido aprobadas ya sea por mayoría de votos o por unanimidad, la constante variable de esa revocación de esas sentencias por parte de los integrantes de los tribunales colegiados a nivel federal por parte de los magistrados federales ha sido la violentación a los marcos contextuales constitucionales y convencionales en el proceso del respeto al derecho humano, en donde la impartición, la procuración, la administración, el debido proceso y diferentes normas en donde se colisionan esos derechos humanos por parte de los señores magistrados no ha sido atendida de forma correcta y atingente en reformas constitucionales propias como la del 10 de junio del 2011, en donde se reforma el artículo primero constitucional en sus primeros 3 párrafos y nos habla sobre ese principio pro persona, nos habla del principio de interpretación conforme, nos habla de las características que debe de tener ese derecho de constitucionalidad que antes se dividía por los doctrinarios en 2 contextos, que es el derecho de constitucionalidad concentrado
y el derecho de constitucionalidad difuso, que hoy en día con la reforma del 10 de junio de 2011 en sus primeros párrafos de forma clara dice que las autoridades se encuentran obligadas para proteger, para conculcar, para restaurar y para promover los derechos humanos en donde esté contenida la Constitución Política de todos los mexicanos y los tratados internacionales en esa materia donde el Estado mexicano forme parte en ellos. Bajo ese ejercicio ocupamos una modernización, ocupamos un cambio de criterio, ocupamos una óptica y una visión distinta de cómo trabajar las cosas. No estoy diciendo que sean malos nuestros magistrados, mas sin embargo no se encuentran en una circunstancia de capacitación constante, no hay ese ejercicio de preocupación por tratar de llevar una actualización en materia de derechos humanos que hoy en día decanta en un principal actuar para desarrollar resoluciones y proyectos y que nuestro debate sea elevado a niveles de textos constitucional y a documentos de corte convencional internacional. No estamos únicamente casados con los códigos procesales o con el código de la materia, debemos de ver un poquito más allá. Bajo ese contexto tendríamos que evaluar el rendimiento operativo, objetivo, de manera clara y muy atingente de la capacidad de resultados que ha rendido cada uno de estos magistrados, porque al final del camino, independientemente de los argumentos técnico-políticos que hagan diferentes fracciones de los partidos políticos, que no es mi materia y no es mi actividad. Lo mío es una cuestión de carácter técnico-jurídico en cuestiones de argumentación sólida. Debemos de entender que los magistrados deberán de profesionalizarse y deberán de entrar a un tema de mayor corte en materia de derechos humanos. Esas revocaciones de sentencias por parte de las salas, que da más del 60%, desafortunadamente deja mucho de qué hablar de ese desarrollo o desempeño por parte de los señores magistrados. Ante ese ejercicio, ante esa circunstancia, deberemos de entender que hay una serie de magistrados que obedecen a ser parte de la corriente del gobierno sexenal estatal anterior al del propio gobierno que está en su ruta final para llegar a un ciclo de término por el proceso natural del tiempo. Entonces, el volver a ratificar a esos magistrados que forman parte de una curul, de un coto de poder de la administración del gobernador Fernando Toranzo Fernández, debemos de ir limpiando poco a poco ese ejercicio en donde hay magistrados que venían siendo jueces antes de su propuesta y su nominación y se conoce por parte de los abogados penalistas o los abogados civilistas, eran jueces conocidos como de consigna. Bajo ese ejercicio, pues se convirtieron en magistrados de consigna. Hoy ocupamos que haya una modernización de manera proactiva. Yo en lo particular he participado en diferentes sesiones de tribunales de apelación en materia de sistema acusatorio y la verdad he visto con tristeza que los señores magistrados con los que me ha tocado desarrollar esas audiencias de apelación para aclaración de agravios solicitados por la parte apelante, lejos de que exista una dinámica y exista una agilidad como se ha ido teniendo poco a poco a través del tiempo con los jueces de control, me he encontrado una serie de magistrados arropados, formalísimos, en un guión en donde van leyendo lo que tienen escrito. Y para tomar una determinación de lo más sencillo y de lo más de trámite, decretan recesos de 5 o 10 minutos para deliberar y para ponerse de acuerdo. Eso nos demuestra que los magistrados en el sistema acusatorio penal no traen una actualización, no traen una práctica, no traen un desarrollo, y el día de hoy la vorágine y la evolución en el contexto de materia de impartición y de administración de justicia en el corte de oralidad, que van a todas las materias para aquel lado, debe de llegar gente con la capacidad, con la capacitación, con el perfil y con los estudios adecuados para poder trabajar las cosas y que estén en esa suficiencia de conocimientos, porque si no vamos a tener un retroceso. La apelación en el sistema acusatorio
sigue siendo exactamente lo mismo que cuando era en el sistema inquisitorial. No estamos llevando ninguna circunstancia avante o evolucionadora para que nos lleve a planos vanguardistas. Al momento en el que se apela cualquier tipo de auto que reciba y admita la apelación en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, volvemos a las formalidades de un sistema inquisitorial, ¿eh? No hay esa contradicción, no hay ese tipo de ejercicios y las salas se siguen yendo de vacaciones, no respetan ese principio de inmediación, ¿sí? De inmediatez, de concentración, de publicidad, en donde en materia penal lo que estamos hablando son temas de un orden diferente. Entonces, estos magistrados que están hoy en día en la propuesta por parte del señor gobernador de ser nuevamente ratificados, hablamos de que tienen ya una antigüedad de 6 años y esta propuesta que viene va a ser por una cantidad de 9 años. Si hacemos una operación algorítmica muy concreta de 6 más 9 son 15, estamos hablando que se perderían espacios y la posibilidad para que la generación que se encuentra por encima de mi edad, arriba de 45, 48 años, ¿sí? Si le sumamos a una persona que tenga 50 años y que esté en la capacidad de poder participar el día de hoy y se vea nulificado ese ejercicio, pues cuando llegue el próximo proyecto para poder hacer las cosas, va a estar en el límite de la capacidad de los requisitos formales para poder aspirar a ser magistrado, y eso va a generar una contracción en los espacios y una saturación de que la gente que tengamos el perfil el día de mañana con nuestros procesos de capacitación y de desarrollo, los que quieran y puedan y aspiren a ese rango o a ese puesto, pues van a tener que competir con gente más grande que ya no corresponde a su generación. Entonces, bajo ese ejercicio, el hecho de que el Congreso del Estado, de una forma intrínseca, siga la recomendación o propuesta a pie juntillas o al pie de la letra, las ternas propuestas por el señor gobernador, pues va a originar un desajuste generacional. Vamos a seguir con esa misma situación de violaciones de derechos humanos de forma sistemática, porque los magistrados que tenemos no se encuentran a la vanguardia, no se encuentran de forma correcta, no se encuentran en un impulso correcto, adecuado, y si la cabeza no sabe pedir o no sabe exigir de forma fehaciente el cumplimiento de esas normas jurídicas al respecto de las cosas, va a suceder un tema muy claro, como ya está sucediendo y como sucedió en este ejercicio. Los señores secretarios proyectistas, al momento de estar en su fase de ser sindicalizados, se encuentran en una postura en donde ya no van a cursos de capacitación, ya no van a cursos de actividades en naturaleza de conocer los nuevos planteamientos, y ante esa situación pues ya no traen esa vanguardia o ese conocimiento para poderlo aplicar de forma sistemática. Ello nos genera un problema y un atraso. ¿Por qué? Porque si los magistrados actuales no acuden a cursos, no acuden a conocer diferentes formas de capacitación y evolución del derecho humano, no le exigen a sus secretarios proyectistas esos nuevos retos que la evolución del derecho dinámico en una sociedad constante y cambiante nos reclama hoy en día. Si se concluye la propuesta por parte del Ejecutivo, el Legislativo, el día jueves, de volver a ratificar a todos los magistrados, el próximo jueves que viene, estaremos ante una situación de un aletargamiento y de un retraso en el desarrollo evolutivo del derecho, en la administración e impartición de justicia en San Luis Potosí por los próximos 9 años, porque no habrá por qué cambiar la línea de trabajo que traen los magistrados actualmente. ¿Qué les motiva? ¿Qué les incentivará? ¿O qué les generará? El hecho que haya mentes nuevas, el hecho que haya personajes nuevos, el hecho que haya caras nuevas que se encuentren capacitadas para el tema de la oralidad, que es una circunstancia que ya viene muy planteada y muy de cara a nuestra realidad jurídica, hará que la competitividad con esas caras nuevas modernice al Poder Judicial del Estado y no nos aletargue en ese contexto. Nombres de magistrados, no tengo la capacidad de dar nombres de forma correcta y sustentada, porque los datos que yo he ido obteniendo
de esa revocación del 60% de sentencias, de la inactividad de muchos magistrados, en donde los asuntos que les han pasado en los cerca de 1,200 días hábiles en los que han estado en funciones, de ese 100%, pues han resuelto menos del 15 o máximo el 20% de sus asuntos que les han turnado. Nos habla de una debilidad de un 80%, pero como no tengo esos datos que he solicitado de forma física, en la unidad de transparencia y en la página no viene ningún dato al respecto, lo que tengo son comentarios por parte de los trabajadores del Poder Judicial del Estado. Lo que puedo yo generar hoy en día en este contexto es hablar de una forma general, de una impresión a base de un diagnóstico que hemos ido preguntando a la gente del Poder Judicial de adentro, no de afuera, de adentro. Entonces yo nada más estoy en día hoy con la capacidad plena de poder exhortar a los señores diputados que se sientan con la confianza, que tengan la convicción y la decisión firme de poder generar más espacios. Las condiciones de ley la permiten. El hecho de que el día jueves se tenga ya programado el contexto para que haya una situación diversa de una ratificación no tiene que ser obligado, Podemos atender a lo que nos marca la norma jurídica de la materia y podrán entrar los magistrados supernumerarios a cumplir ese contexto en lo que el Congreso del Estado, de una forma democrática, abierta a la vanguardia y evolución del derecho, de la legalidad y de la legitimidad en el Estado potosino, los supernumerarios podrán entrar a suplir esa deficiencia, mientras en el Poder Ejecutivo, ¿sí?, renueva la situación de algunas nuevas propuestas a la petición valiente o a la postura valiente que puede plantear el Congreso del Estado. Gracias, abogado.